Ok, ahora sí se está grabando. Entonces, bien, esta clase es la que acá empieza a marcar un antes y un después en lo que es el curso. O sea, como para guiarnos, tenemos el curso, si vamos a la página principal, lo que era el módulo básico, que ya lo complementamos todo y creo que ya ustedes deberían o tendrían en sí la habilidad suficiente como para empezar a tradear por sus cuentas. O sea, cosas muy sencillas para tradear como el chartismo, como el retroceso y extensión de Fibonacci, soportes y resistencias, línea de tendencia y demás. Son cosas que ya se vieron. Eh, Aquí empiezo también un poquito con la responsabilidad de cada uno, porque si bien este curso fue hecho para ayudarlos a todos, tienen que poner su voluntad para hacer las cosas, mismo auditar las cuentas, trabajarlas y demás. Bien, y ya con el temario avanzado, vamos tres clases. Y hoy nos toca la introducción al trading armónico, que es lo que ya marcó el antes y el después. ¿Por qué? Porque ya empezamos de una manera más profesional el curso. Empezamos a profundizar más en una metodología que los que me conocen hace un tiempo ya saben que a mí me encantan los patrones armónicos. Últimamente no los uso tanto por una cuestión de diversificación de técnicas, o sea, sigo utilizando patrones armónicos bastante frecuentemente, pero no como antes. Antes estaba literalmente todo el día marcando patrones, tipo, no terminaba de dejar de que el precio forme la estructura y ya te agarraba así, te decía, bien, acá tenemos ok, es más, podríamos entrar en venta tranquilamente acá. Tenemos un patrón Gartley, perfectamente armado aquí. Eh, pero bien, siguiendo con esto, ahí está. Siguiendo con lo que, más que nada con lo que estábamos tratando, los patrones armónicos realmente, para darles una introducción clara, son una metodología de trading no tan antigua, pero sí una de las primeras que salieron para el mercado y una de las más efectivas, porque nadie sabe utilizarlo correctamente, el patrón armónico. Entonces, bien, lo que vamos a ver en la maestría, que en realidad es una maestría de trading armónico, si bien vimos muchos temas como geometría de mercado, como de reglas de Fibonacci, que son esenciales para los patrones armónicos, y también vamos a tener todo lo que es el módulo de psicotrading, que es la flasheada más mística que vamos a tener. Tipo acá, o se van llorando o se van con dinero en mano, simple. Eh, Porque básicamente esto es un resumen de más de 2 años de tanto práctica como teoría que tuve en trading. Y bien, ¿por qué la introducción tan larga? Porque quiero que entiendan a qué nos estamos metiendo. O sea, me sirve más darles una introducción en la que hablo un poco y después le digo, che, los patrones armónicos son esto y esto, que ir directo al grano y que no entiendan cuál es el potencial que tiene esta habilidad. Actualmente el trading armónico conozco pero muy pocas personas que lo ejercen como tal. Es más, muchas personas empezaron con esto y luego fueron avanzando con técnicas, si bien más difíciles. Personas que conocemos, por ejemplo, Ari Adriano, mi compañero, digamos, de educación, que está dando actualmente las clases de Smart Money, que está más metido con el institucional, pero él surgió acá también, surgimos al mismo tiempo con lo que eran patrones armónicos. Eh, entonces, bien, aquí es donde empieza lo bueno. Y vamos a empezar primero con qué es un patrón armónico y por qué es tan importante y tan efectivo conocer de patrones armónicos. Bien, los patrones armónicos como tal fueron creados aproximadamente en si no me equivoco, en 1967, por un hombre que se llama H.M. Gartley. H.M. Gartley. Entonces, bien, H.M. Gartley fue el creador de un libro, eh, no creador, sino el escritor de un libro sobre mercados financieros que se llamaba Profit in the Stock Market. Eh, Profit in the Stocks Market. Bien, entonces, él creó este libro, Profit in the Stock Markets, que sería ganancias en los mercados de acciones. H.M. Gartley era un operador de acciones, uno de los primeros operadores gráficos y técnicos, por así decirlo, dentro de los mercados de acciones, no en el de Forex. Cabe aclarar esto. Entonces, bien, H.M. Gartley había planteado en su libro una formación armónica
él no lo nombró patrón armónico sino, como tal, sino que lo nombró un patrón gráfico. Ese patrón gráfico es el patrón armónico que actualmente conocemos como patrón armónico Gartley. Sería algo así. Nuestro patrón armónico Gartley fue diseñado por H.M. Gartley, por eso es su nombre. Entonces, bien, en este libro dio lo que serían las coordenadas de Fibonacci que cumplían este patrón. Él no profundizó simplemente en lo que estaba haciendo, pero vio que este patrón cumplía bastante seguido, entonces lo desarrolló como teoría, que por ejemplo acá actualmente tenemos un patrón armónico Gartley. Y bien, ¿qué es lo bueno que salió de aquí? H.M. Gartley fue más que nada un analista técnico, analizaba con líneas de tendencia y algunos patrones de reversión chartistas. Y él le dio pie a una masa hoy en día de lo que es el trading armónico en general, que es Scott Carney. Bien, Scott Carney fue el estudiante de H.M. Gartley. Y cuando empezó a aprender sobre el patrón armónico Gartley, o sea, en ese momento no tenía nombre, simplemente era un patrón chartista, no tenía nombre como tal. Scott Carney dijo, bien, pero existen muchas variaciones de este patrón. Él estudió lo que era el coeficiente de Fibonacci, la extensión de Fibonacci y demás utilidades, y se fue dando cuenta que existen miles de patrones armónicos, o sea, no miles literal, son 70 patrones armónicos en total, aunque nos vamos a enfocar específicamente en 6, en lo que es este curso, que son los 6 principales. Scott Carney fue desarrollando la teoría de estos patrones y los sacó en una serie de libros que se llaman Harmonic Trading, es una serie entera de libros que tiene uno, 2 y 3, que más adelante estaremos hablando de estos libros también. Y bien, en estos libros, Scott Carney fue planteando los patrones armónicos que iba encontrando, aparte de por qué utilizar las herramientas de Fibonacci, por qué cumplen con tanta frecuencia, que son temas que los iremos viendo a medida que avancemos con la clase también. Estos libros actualmente no se encuentran en español, se encuentran únicamente en inglés, pero realmente no son muy difíciles de leer ni de interpretar. Simplemente con un diccionario inglés-español tranquilamente pueden ver lo que fue lo que hice yo cuando empecé a aprender estas técnicas. Y bien, él desarrolló el resto de patrones armónicos. Con el resto de patrones armónicos, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, el BAT, que es actualmente el patrón armónico que con más frecuencia aparece en el gráfico. Tras el patrón armónico BAT, por ejemplo, tenemos lo que sería el CRAB, tenemos el Shark, tenemos el Butterfly, nuestro famoso patrón Cypher también, y demás. Tenemos muchos tipos de patrones armónicos que fueron todos creaciones de Scott Carney y sus descubrimientos. En total, normalmente la gente cuando entra al trading armónico se basa únicamente en estos, pero existen más de 70 patrones armónicos, o sea, hay gente que no los conoce, el resto de patrones armónicos. Por ejemplo, el patrón armónico Leonardo, el patrón armónico Seahorse, el patrón armónico, los Swan, los cisnes negro y blanco, y tenemos muchísimos más. La gente normalmente no se perfecciona en esto, debido a que, como estos, únicamente están en los libros de Scott Carney, y los libros de Scott Carney ya no se consiguen como antes. Normalmente se puede encontrar en PDF, sí, pero solo el uno. El 2 y el 3 realmente no se consiguen con mucha facilidad, y a mí me costó demasiado conseguirlos también. Por eso nadie se perfecciona o se profesionaliza en este ámbito, digamos. Bien, entonces volviendo al todo el tema, el trading armónico realmente es una locura. ¿Qué se necesita para hacer trading armónico? Simplemente saber utilizar el Fibonacci de diferentes maneras. Un patrón armónico lo vamos a ver compuesto por 5 puntos. Por eso se lo llama patrones de 5 puntos, aunque hay más patrones todavía. Estos 5 puntos van a ser un punto X, que es, por así decirlo, un inicio de tendencia. Inicio de tendencia. Bien, este sería nuestro punto X. Luego el patrón armónico va a tener un A, que sería eh, fin de impulso. Fin de impulso. Bien, nuestro punto A sería el final del impulso principal que nos da el patrón. Vamos a poner esto más así. Luego tenemos B,
que B es, por así decirlo, una corrección. Corrección de XA. B es un retroceso del impulso que nos genera desde X hasta A. No sé, lo acomodo para que entre todo. C es un fractal. C es un fractal. ¿A qué me refiero con fractal? Como ya hemos visto nosotros, en la clase de fractalidad del mercado, nosotros tenemos tendencias alcistas y poner en cada impulso hay una microtendencia. Esta microtendencia es una tendencia en temporalidades más chicas. Entonces, bien, como ya sabemos, una tendencia no cambia hasta que se rompa. Por ejemplo, en la tendencia alcista, hasta que se rompa el bajo, no cambia de tendencia. Pero ¿qué pasa? En este ejemplo sería un alto más bajo que este. Pero no significa que sea tendencia bajista. Simplemente es un fractal. Sigue siendo una tendencia alcista de todos modos, porque no se rompió el bajo. Entonces, bien. Y por último tenemos D, que es nuestro punto de entrada. Punto de entrada. Ahora bien, está compuesto por estos. En un caso alcista, lo vamos a ver con una forma de M, una especie de M. Hoy no veremos reglas de patrones armónicos, ya les aviso. O sea, esto será más para las próximas clases. Y en el caso del bajista, lo veremos como una forma de W. Entonces, bien, ¿nosotros qué hacemos aquí en el mercado? Simplemente cuando llega a formarse la M, nos arma nuestro punto D, entramos en compra. En la W, nosotros cuando la empezamos a anotar, lo que haremos será entrar en una venta, en el punto D. Por eso tenemos nuestros puntos de entrada específicos. Y bien, esto básicamente es la estructura general de un patrón armónico. Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de patrón armónico es? Simplemente lo vamos a ver de la siguiente manera. Para los patrones armónicos vamos a tener que saber utilizar las herramientas de Fibonacci, por eso yo enfatizo tanto en que utilicen, por ejemplo, mi Fibonacci, eh, que se los dejé fácil unas 30, 40 veces en pantalla ya. Espero que lo tengan ya con todas las coordenadas programadas. De última, si no les gusta específicamente este Fibonacci, lo que pueden hacer es, les doy un tip, en TradingView, cuando ustedes tienen una herramienta, tienen acá también esta pantallita, que son 3 columnas y un signo de más. Si ustedes presionan ahí está, perdón. Bien. Si ustedes presionan ahí, les saltará guardar plantilla, dibujo como, y en este caso a ustedes no les aparecerán estos, pero a mí me aparecen porque yo ya tengo, o sea, tengo varias plantillas. Le dan a guardar plantilla, le ponen un nombre, el que sea, poner HHH. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes después pueden configurar su Fibonacci como ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a ponerlo predeterminado. Entonces, bien, les va a quedar su Fibonacci como a ustedes más les gusta. Y simplemente cuando vayan a usar un patrón armónico, vuelven acá a esta pantalla y ponen el nombre de la plantilla que crearon y automáticamente se les carga mi Fibonacci. Es un tip más que nada para los que no sabían usar las plantillas de lo que es Fibonacci. Entonces, bien, ahora, el comercio con patrones armónicos, al utilizar coordenadas de Fibonacci que son realmente muy relevantes en el precio, lo que hace es dar muy buenos puntos de entrada. Es más, normalmente se lo considera muchísimo al trading armónico por el hecho de que da puntos de entrada muy buenos, muy específicos, los llamados sniper en trading. Entonces, bien, esto nos da por así decirlo una herramienta de precisión. Y como ya les dije varias veces, realmente en el mercado la precisión es muy importante. Si ustedes entienden cómo ser precisos en sus análisis, ahí estarán teniendo cada vez una mejor eficacia también. Recordemos que tenemos a favor el riesgo-beneficio. Si saben ser precisos, pueden arriesgar poco y buscar mucho de ganancia. Eso es una de las cosas que caracteriza a esta metodología de trading armónico, que nosotros podemos ser precisos y usar stop loss cortos o relativamente cortos dependiendo de la temporalidad que estemos. Y con eso aumentar nuestra probabilidad de ganancia. Entonces, bien, nosotros para los patrones armónicos utilizaremos de distintas maneras el coeficiente Fibonacci, por ejemplo, dándoles un ejemplo. Para encontrar un patrón armónico, normalmente, ¿qué es lo primero que haremos? Buscar la forma. Voy a dar el ejemplo con este que tengo aquí. Tenemos un patrón armónico BAT. Entonces, bien, ¿qué es lo primero que hacemos cuando queremos buscar un patrón armónico? Simple, empezamos a buscar la forma. No profundizaré, como ya les mencioné, hoy en la forma y en coordenadas de Fibonacci.
Pero lo que haremos sería buscar este tipo de especie de M o W. Tenemos acá una W. Entonces, bien, cuando encontramos la forma, empezamos a utilizar las coordenadas de Fibonacci. Por ejemplo, lo primero que se hace normalmente es trazar un Fibonacci desde X hasta A para determinar qué tipo de patrón es. Y luego vas buscando las indicaciones, el punto de entrada, todo se hace con Fibonacci aquí. Hoy realmente es una clase introductoria, por eso no quiero dar coeficientes como tal, pero a partir de la próxima clase, que va a ser mañana, ahí empezaremos a dar coeficientes de Fibonacci, cómo utilizarlos, qué tipo de patrones hay. Mañana veremos el patrón armónico ABCD, que es el patrón más básico y uno de los más eficaces también. Pues no por básico deja de ser eficaz. Bien. Y otra cosa muy importante, como tal, de los patrones armónicos es la secuencia armónica. Es la secuencia armónica. Actualmente no puedo mostrar el escáner armónico, como saben, en la computadora no me funciona, me funciona más en la notebook. No sé por qué aquí no me abre el broker en sí. Pero la secuencia armónica, para explicarles, es una teoría que nos plantea que en el precio, tras cada movimiento que hay, va a haber alternativo a este un próximo patrón. O sea, siempre el precio va a moverse en patrones armónicos. Por ejemplo, acá teníamos el que ya estaba marcado, que era un patrón BAT, que era este, y como vemos, reaccionó a la alza en nuestro punto D. Entonces, aquí tuvimos una entrada perfecta. Y miren cómo reaccionó al PIB. Entonces, bien, ahora, tras este patrón, se está armando un nuevo patrón, que sería un patrón Gartley, que es el que muy probablemente nos vayamos de esta clase ya con una señal, porque me está gustando mucho la forma de ese patrón. Pero aquí tenemos un patrón Gartley. Entonces, bien, lo que nos plantea la secuencia armónica es que tras cada patrón se arma siempre un patrón nuevo. Ahora, lo que pasa es que no todos saben identificar patrones. Por ejemplo, si no me equivoco, aquí hay un patrón armónico también. 61, no, y no. Aquí sí, eh, es muy bueno este patrón armónico. Acá armó un crab. Entonces miren cómo tras un patrón armónico armó otro patrón armónico. Y tras ese patrón armónico, el precio va a seguir armando muchísimos patrones armónicos más. ¿Hay niveles específicos para cada uno, para cada punto ABCD? Sí, pero los empezamos a ver a partir de mañana, con los patrones específicos. No, no vamos a verlos como tal ahora. Simplemente esta clase va a ser una clase corta e introductoria. Terminaríamos en 7 minutos más. Tengo que explicarles 2 puntos más y listo. Además es un domingo a la noche, sé que realmente no quieren estar en Zoom, quieren irse a dormir. Por eso quería hacerlo lo más corto posible y no explicar ahora todo. Entonces, bien, la secuencia armónica nos plantea que tras cada patrón tendremos nuevos patrones. Y nosotros podemos ir aprovechándonos de esto. Por ejemplo, si acá veo un Gartley, si no me equivoco. Uf, miren esta belleza. Hay un Gartley. Y realmente aquí surge la pregunta, ¿es difícil detectar patrones armónicos? No, no es difícil detectar patrones armónicos. Es solamente la práctica. Es ir adaptando el ojo al mercado e ir viendo cómo este va formando cada uno. Cuando ustedes entrenan su ojo para ver los patrones, van a ir saliendo. A mí literalmente me salen o sea, no por decirlo de la nada, sino que me salen muy bien, ya ojo, los veo, no tengo que medir el Fibonacci, yo ya me doy cuenta qué tipo de patrón es. Eh, pero eso es práctica. No es una clave mágica de cómo marcar patrones armónicos efectivos. Simplemente lo que tienen que hacer es practicar mucho. Cuando ustedes van practicando, se van a ir dando cuenta de cada patrón, digamos, en el precio. Van a ir detectando los patrones de una manera muy sencilla. Y realmente estas formaciones son muy, muy, pero muy eficaces para el precio. Por eso es la metodología de trading en la que más me centro yo. Los patrones armónicos realmente son algo magnífico. Y el que quiera adentrarse realmente, en este curso va a ser lo básico, como ya les dije, patrones más comunes, ABCD, BAT, Gartley, Butterfly, Krabby, Deep Crab, Cypher y Shark, son los más básicos. Pero existen muchos más, como los cisnes y demás. Y los utilizo, sí, los utilizo. A veces no se los marco en el gráfico, pero son patrones mucho más eficaces que los básicos.
¿Qué información te aportan los patrones? Los patrones te dan específicamente los puntos en los que va a reaccionar el mercado. Son la única, exactamente la única metodología de trading que te permite predecir cuál va a ser el próximo nivel de soporte y resistencia para el precio. O sea, vos solo viendo dónde te da con el Fibonacci, y gracias a los patrones armónicos, vas a saber dónde es el punto de reacción del precio. Y son muy, pero muy pocas veces las que no reaccionan. Los patrones armónicos, el más básico y el menos eficaz, por así decirlo, tiene un 78% de eficacia. O sea, estamos hablando un 78% de eficacia con una relación de riesgo-beneficio 1-3, o sea que buscamos 3 pips por cada pip que arriesgamos. Hablando de esta entrada, por ejemplo, estoy preparándoles ya esta entrada para que nos vayamos en venta por mercado en AUDNZD. Yo ya mismo la estoy colocando. Voy a dejar las coordenadas para AUDNZD. Estamos hablando de que ganamos con un solo patrón, recuperamos 3 pérdidas tranquilamente. Y lo mejor de esto es que no es muy difícil tener 3 pérdidas seguidas con patrones armónicos. El par que para vos más cumple, ¿cuál es? El par que más cumple los patrones armónicos es el CAD JPI. Desde que comencé en trading hasta la actualidad, CAD JPI ha cumplido todos y cada uno de los patrones armónicos que he visto. Es más, muchísimas veces, desde que comenzamos con el grupo, desde que comenzamos a darle señales, hemos operado el CAD JPI con patrones armónicos y nos forramos mal, pero de una manera magnífica. Es el par que más cumple patrones armónicos, es mi par favorito. Ustedes saben que los dos pares canadienses, CAD-JPI y CAD-CHF, son mis pares favoritos. Lo dije en muchísimas clases. Y sinceramente es el par que más cumple. Pero todos los pares cumplen. O sea, pueden analizar el Bitcoin, pueden analizar el petróleo, pueden analizar los futuros del agua. Y hay patrones armónicos en todos lados. Esperar a que se forme el patrón para ingresar en una operación o en caso de que no se forme, buscas otra alternativa o estrategia. Si veo el patrón armónico, una vez que lo detecto, busco la entrada, sea un sell limit, un buy limit o una ejecución por el mercado, como tal. Que eso lo empezaremos a ver en las próximas clases. Pero si no se da el patrón armónico, simplemente uso otras estrategias. O mismo busco maneras de entrar alternativas al patrón armónico también, muchas veces. No es necesario operar solamente patrones armónicos, pero únicamente con patrones armónicos puede ser rentable porque Chicos, o sea, a ver, ¿cómo se los explico para que lo entiendan, para que lo dimensionen? Por eso quería hacer esta clase antes que enseñarles patrones armónicos. Quiero que dimensionen lo que es un patrón. Y entender cómo funciona el patrón armónico es la manera más fácil de entrar al mercado. Tienen que trazar literalmente 2 Fibonaccis una vez que detectaron la forma y ya saben dónde va a reaccionar el mercado. Por eso es que también hice tanto énfasis en el escáner armónico. Si ven el escáner armónico, el escáner les detecta toda la secuencia armónica, toda la sucesión armónica. O sea, ustedes lo instalan, lo ven y dicen, bien, acá se está armando este patrón, acá está el otro. Y simplemente con lo que yo les voy a enseñar, ustedes van a decidir si quieren o no entrar a cada uno de los patrones. Obviamente, desde ya les dije del primer día que el escáner armónico no era 100% eficaz. Simplemente ustedes tienen que saber verificar cada patrón armónico porque es un robot, puede equivocarse. Ustedes saben que yo no soy pro robots, y menos de los robots que operan por sí mismos. Pero lo bueno es que funciona muy bien y ustedes solamente tienen que confirmar con una o dos cosas. 3, 149. Entonces, realmente tiene muchísimo potencial ese escáner armónico. Entonces, bien, aquí ya como para finalizar la clase, les estoy dejando una señal, AUDNZD, que ya mismo le estoy ejecutando. Dame un minuto. AUDNZD, stop loss, 206, 148. Listo. Ok, ejecutado. La recomendación, como siempre, es lotaje 0.01 por cada $1000 en cuenta. 0.01 por cada $1000 en cuenta. ¿Qué significa esto? Lo que siempre les digo, si tienen $5000, meten lote 0.05. Gestión de riesgo real, nada de calculadoras de lotajes y todas esas cosas, que no les recomiendo sinceramente.
no recomiendo y no recomendaría nunca calculadora de lotajes. La clase que la utilizamos fue más que nada para mostrarles una alternativa para los que les gusta más. Hay gente que usa más la calculadora que, pero no lo veo como gestión de riesgo real. Eh, Simplemente el lotaje tiene que ser 0,01 por cada $1000 en la cuenta. Y así, como tal, prosperan a largo plazo. Y si no, estamos pensando muy a corto plazo, realmente no se ve el resultado de esa manera. Así que bien, equipo. Aquí, desde aquí ya les estoy agradeciendo muchísimo. Muchísimas gracias por estar conectados a esta clase. Realmente espero que dimensionen realmente lo que vamos a ver en las próximas clases y empiecen a practicar. Yo ya les di todas las herramientas, les di absolutamente todas las herramientas que pueden tener para hacer un análisis sencillo y eficaz. Y hasta ahora, dándoles una bajada de línea como para que puedan mejorar su trading también y pongan intención, no he visto a nadie mandarme análisis. O sea, he visto creo que 2 veces nomás que me mandaron un análisis. Nadie me manda análisis al privado. Yo le dije 1000 veces, pueden mandarme un análisis y yo los ayudo sin problema para que ustedes de esa manera también puedan detectar sus errores con ayuda de alguien que ya tiene experiencia, que ya maneja cuentas de más de $50.000. Y bien, aquí tienen todo, literalmente solo con geometría de mercado, solo con la primer clase de geometría de mercado, ya pueden estar operando. No entiendo cómo no están operando actualmente con eso. O tengo uno visto en GBP/USD, después te paso. A ver, vamos a ver. Vamos a verlo ahora. ¿Qué temporalidad? Veo temporalidad diaria, puede ser. No, igual GBP/USD no. Actualmente no me casaría con una operación, sinceramente. Eh, 4H, si no me equivoco. GBP/USD. Sí, hay un patrón armónico, pero les falta muchísimo. La zona de entrada sería por acá, más o menos. Cuando se acerque más, lo podríamos meter. Por cierto, normalmente sale mucho esta pregunta, me sorprende que hoy no haya salido. La de ¿en qué temporalidad funcionan más los patrones? Y realmente los patrones, si vieron la clase de fractalidad del mercado, saben que los patrones armónicos funcionan en todas temporalidades. Mismo nosotros usamos patrones armónicos para binarias, así que no se preocupen por temporalidades. Cuando vayan aprendiendo, simplemente vayan practicando en distintas temporalidades. Igual, como siempre les digo, no es lo mismo un gráfico de una hora que un gráfico de temporalidad diaria. En temporalidades más grandes suele cumplir muchísimo más, suele ser más eficaz, pero siempre cumplen, al fin y al cabo. Es mi mi típica frase que ya me escucharon utilizarlo un montón de veces. Los patrones armónicos no fallan. O sí fallan, pero fallan muy, pero muy poco. O sea, miren cómo venimos de una secuencia armónica perfecta de cumplir 4 patrones seguidos. Realmente es que los patrones armónicos no fallan, pero a veces nosotros, y me sigue pasando, vemos patrones donde no los hay. El patrón armónico como tal es 78% de eficacia. Si a vos no te está resultando ese 78% de eficacia, es porque estás marcando mal los patrones o porque estás viendo patrones donde no los hay. Nunca vi tantos patrones juntos. Son literalmente 4. He visto 50 patrones o más, todos seguidos. No es realmente una locura. Eh, Muchísimos patrones armónicos en la gráfica. Por ejemplo, acá tenemos un perfecto butterfly, que sería acá, se extendió un poquito más. Normalmente el butterfly es 127, pero acá llegó al 141. Son cosas que a veces pueden pasar. Eh, Mismo los patrones armónicos a veces fallan y se extienden un poquito más. Por eso hay muchísimas variaciones de patrones armónicos. Entonces, ok, más que nada para hacerlo simple, hasta aquí era la clase de hoy. Espero que este aporte les sirva ya para manejarse para mañana que empecemos con patrones armónicos, que vamos a empezar con el patrón BAT, no, perdón, con el ABCD, luego iremos al BAT directamente. Así que bien, equipo, muchísimas gracias a todos por estar conectados, por este gran apoyo que están dando. Y como siempre, espero que esta información realmente les sirva. Pongan en práctica, practiquen, auditen su cuenta y mándenme el link de la cuenta auditada si quieren que yo realmente los ayude. Si no me lo envían, no les puedo ayudar. Y si no los puedo ayudar, deben valerse por sí mismos. Y siempre se los digo, existen dos maneras de aprender, por errores propios o por errores de un mentor. Y duele mucho menos cuando aprenden por errores de un mentor. No les digo que me tomen como mentor sí o sí, pero voy 4-4
en la cuenta auditada en demo. O sea, simplemente rompan el miedo. La cuenta demo es para algo. Chicos, la gente que no usa la cuenta demo son los que fracasan. La gente que usa cuenta demo y los que conocieron mi proceso vieron que he utilizado cuenta demo. Tengo una cuenta demo de más de un año. Y no, no está positiva. Estuve todo un año negativo y ahora la estoy volviendo a poner positiva porque aprendí de mis errores. Fui aprendiendo. Y la cuenta demo es eso. Hay muchos que preguntan, ¿cuál es el secreto del trading? ¿Cómo hago para confiar más en mí mismo? Y la respuesta es simple. ¿Cómo querés operar en cuenta real y confiar en vos si no sabes si estás haciendo las cosas bien? ¿Y cómo vas a saber si estás haciendo las cosas bien? Simple, opera en demo. Practica. Una vez que practicaste lo suficiente, ahí vas a decir bien, ¿tengo eficacia o no tengo eficacia? ¿Me está yendo bien o me está yendo mal? Ustedes la confianza en ustedes mismos la van a tener únicamente cuando vean su resultado en cuenta demo. No es que van a empezar a confiar cuando operen en real, porque todos los traders que conozco que empezaron a operar en real y no pasaron por la demo, queman la cuenta. Pero queman cuentas grandes, o sea, no, no queman cuentas de $10, queman cuentas de $5.000. Eh, Pasen todos por la demo, que es un proceso magnífico. Es el único lugar donde se pueden equivocar y no perder dinero en el proceso, y así como acertar e ir preparándose para ganar dinero también. Otra consulta, ¿qué plataforma recomendás para fondear la cuenta de OnePlane para binarias? Desde Binance. Yo siempre fondeo desde Binance con Ethereum. O sea, a través de Ethereum fondeo. Porque dentro de lo que es Ethereum o Bitcoin, es la que menos comisión tiene. Ethereum. El Bitcoin tiene muchísimo más. Te rompe el culo, básicamente. Por así decirlo de una manera muy coloquial. Entonces, bien, equipo, hasta aquí estamos realmente. Muchísimas gracias por estar todos conectados. Y nos estamos viendo mañana.